11:30. Continuamos haciendo Cecilia Te Informa y en este segundo bloque le decíamos, ya con nuestro invitado vamos a hablar de salud. Le damos la bienvenida al doctor Eduardo Escribas. Él es médico clínico, especialista en gerontología, que es un área que a mí particularmente me interesaba conocer porque por ahí la escuchamos pero no la conocemos en profundidad. Doctor, muy buenos días, ¿cómo le va? Bienvenido. Muchas gracias, Cecilia, por invitarme. Hace 20 años que soy médico de cabecera de PAMI. No soy especialista en gerontología, sino atiendo a los adultos mayores. Pero aclaro que no tengo la especialidad de gerontología. Hace 20 años que los hago, que los acompaño. Y soy médico de cabecera de PAMI y con la formación que el instituto otorga para hacer y brindar la prestación a los adultos mayores. En este acompañamiento, doctor, que usted viene haciendo hace años con adultos mayores, tal vez ya tenga una suerte de estadística, por decirlo de alguna manera. ¿Cuáles son las patologías más frecuentes que se presentan en los adultos mayores? Siempre va cambiando con el grupo etario, ¿sí? Nosotros recibimos los pacientes cuando dejan su obra social de actividad y pasan a la obra social que le da este programa de la Nación, que es para los adultos mayores, que también cabe aclarar que se puede optar por continuar con la obra social que uno continúa, con lo que uno tiene. Que en la mayoría de los casos lo hacen porque ya la conocen, están familiarizados. Y esta obra social, el PAMI, aportan tanto los activos como los pasivos, ¿sí? Es un programa que tiene más de 50 años, creo que tiene 51 años, que ya que está haciendo, que se hace en el país, ¿sí? La obra social se organiza de tal forma que tiene médicos de cabecera para brindar la prestación de asistencial inicial del paciente, y a partir de ahí se hace la derivación a los médicos de especialistas. De acuerdo a la edad va a ir variando la patología que recibimos, ¿sí? En el primer grupo etario generalmente tenemos mayormente todo lo que es hipertensión y lo que está relacionado con la obesidad, fundamentalmente la diabetes, ¿sí? Entonces son las dos principales patologías con las que recibimos a nuestros adultos cuando salen de la etapa laboral. Ahí van tal vez acompañado con algún nutricionista, alguien que más o menos los oriente en esto que es siempre, alimentación saludable. Inclusive en toda esta época de pandemia, digamos, ha habido una serie de cambios en los paradigmas que tienen que ver con la alimentación y con la nutrición, ¿sí? O sea, un poco se ha empezado a observar un cambio en la población. Y también hay un cambio en la llegada del adulto mayor, ¿sí? Porque, digamos, el abuelo que yo he tenido no es el abuelo que ahora llega, ¿sí? Claro. Ahora, digamos, llegan con muchos mejores cuidados de salud, que en algún momento, en la nota anterior, te decían, tenemos una Mirta Legrand, y es como llegan ahora con la mayoría, ¿sí? Claro. Digamos, tenemos mayor expectativa de vida y por eso también las patologías van cambiando de acuerdo al rango etario o a donde nos encontremos con los adultos mayores, ¿sí? Entonces, tenemos en un principio mayor cantidad de obesidad, hipertensión, diabetes. Después tenemos que esta hipertensión, que por ahí no es tratada correctamente, nos va dando un deterioro cognitivo por microinfartos cerebrales y vamos llevando a un cuadro de Alzheimer. También tenemos que la alteración de la obesidad también te favorece que tengas más cuadros de hipertensión, favorece la insulinoresistencia y con ello te conlleva a tener diabetes. O sea, siempre todo va de la mano. Por ahí un poco somos lo que comemos. Sí, sin lugar a dudas. Doctor, esta pandemia también ha venido a traernos este virus con el que, bueno, tenemos que aprender a convivir, pero para eso tenemos que llevar adelante nuestro sistema de vacunación. Y en el caso de los adultos mayores, aún más. Aún más. Es sumamente importante la vacunación en los adultos mayores. Digamos, esto no te libera de que vayas a no tener la enfermedad, ¿sí? Pero sí a que desarrolles una patología como más suave,
con menos efectos colaterales y sobre todo que no vayas a tener, digamos, una mayor mortalidad con la enfermedad, como lo que se vio al principio, ¿sí? Cuando no teníamos la vacuna, cuando todos, me incluyo, estábamos muy asustados porque tampoco se conocía demasiado. Claro. ¿Sí? Claro. Entonces, a lo largo de estos casi 3 años, hemos ido progresando y se ha ido progresando en conocimiento. ¿Sí? En un principio se vio que producía una neumonía y después la neumonía no era tal, sino que eran microtrombos y fue progresando. Inclusive de los primeros que se infectaron, digamos, tenemos muchos pacientes, digamos, con las secuelas post-COVID. O sea que no es tan solo el hecho del cuadro agudo del COVID, sino que son las secuelas post-COVID, lo que inclusive ahora tenemos que tratar. Ahora, por ejemplo, estamos viendo un mayor aumento de diabetes en pacientes que antes venían bien, normal, pero tienen, y no tan solo son adultos jóvenes y de gente de la tercera edad, que ha aumentado la incidencia y prevalencia de diabetes. Hay otra patología también que estamos escuchando muchísimo, que es sincitial respiratoria. Dentro de los respiratorios, de los virus que están circulando, digamos, tenemos el COVID-19 por un lado. Por otro lado tenemos la influenza, que son los dos tipos de influenza, la influenza A, que hemos tenido inclusive un rebrote este año con la tercera ola de COVID, ha terminado y hemos tenido un rebrote de gripe A, que se conoce, ¿sí? Y ahora estamos con un brote de sincitial respiratorio. El sincitial respiratorio tiene vacunas para la embarazada y tiene vacunas que están aprobadas por el ANMAT para los neonatos. Se están haciendo trabajos, inclusive tenemos la bendición de acá en Salta, que se están haciendo el trabajo acá en Salta, en 2 centros, y yo estoy colaborando con uno de los centros para hacer, digamos, la prueba en los adultos mayores para el tema del sincitial respiratorio. Fundamentalmente en esta época, con este rebrote, con el sincitial respiratorio, con las influencias, lo que más estamos teniendo son neumonías. Y en el caso del adulto mayor, una neumonía lo puede llegar a descompensar y podemos llegar a un desenlace fatal rápido, o nos hace que se deteriore mayormente la salud del adulto. Por lo cual tenemos que extremar los cuidados con nuestros abuelos. ¿Cómo haríamos esto? Fundamentalmente, primero que nada, no a la automedicación. ¿Sí? No a la automedicación, tratemos de llegar a la consulta, lleguemos a la consulta ya sea del médico de cabecera o por lo menos al médico de la salita. El sistema de salud en Salta es bastante bueno porque tiene dispuesto una serie de centros de salud periféricos donde en todos hay pediatría y clínica. ¿Sí? Y entonces tratemos de llegar a la consulta con nuestro médico de cabecera que nos otorga la obra social, al que habitualmente consultamos, o por lo menos... ¿Ante qué sintomatología recurrimos ya a la primera consulta? Fundamentalmente el dolor de garganta, ¿sí? Fiebre. La fiebre en el adulto mayor no la podemos dejar pasar, la fiebre deshidrata y fundamentalmente produce una alteración del estado cognitivo. El adulto mayor se desorienta, por ahí tiene incontinencias, mayor cantidad de pérdidas de orina, ¿sí? Fundamentalmente, y eso se produce porque la fiebre produce una alteración del equilibrio interno del paciente. Entonces, lo que necesitamos es inmediatamente la hidratación, tratar de controlar, evitar de que el adulto tenga fiebre, ¿sí? Y inmediatamente tratar de hacer una cobertura antibiótica. Los antibióticos son para las bacterias, ¿sí? No para los virus. Pero ¿qué es lo que tratamos de evitar? Los virus van a permitir la sobreinfección bacteriana. Claro. Exacto. ¿Sí? Entonces, los medicamentos tenemos que tener en cuenta que van a acompañar a mejorar la sintomatología, pero siempre la enfermedad es un proceso biológico, ¿sí? Nace, crece, se reproduce y muere, ¿sí? O sea, nada más que ese proceso biológico se lleva a cabo sobre nosotros mismos. Claro. Entonces tenemos que tratar de sobrellevarlo y tratar de ayudar a que el organismo pase de alguna forma este ciclo biológico que está parasitando de alguna forma.
Bien, ¿sí? entonces, dolor de garganta, fiebre, ya fiebre, nos vamos lo llevamos al papá, al abuelo, al médico. Al médico. Ajá. De una, Bien. es necesario. Y por supuesto tenemos que tener la precaución de que tengan las vacunas. Sí. Ahora llega la época en la que todos los jubilados empiezan a pensar en la vacuna antigripal. Antigripal. ¿Se puede poner junto con la otra, con la de COVID? Se puede poner. ¿En el mismo momento? En el mismo momento, no hay ningún inconveniente. Perfecto. Se ha visto, está demostrado ya que sí se puede poner y no hay ningún inconveniente, se pueden poner. Inclusive lo ideal para los adultos mayores, ya que estén con la cuarta dosis, ¿sí? Que ya se habilitó, mayores de 50 años, y sobre todo con factores de riesgo, pero bueno, a los adultos mayores la cuarta dosis es necesaria ponerla. Bien. Doctor, por último, ¿qué otra recomendación para esta época tan complicada? Que yo noto que cometemos el siguiente error. Calefaccionamos demasiado las casas y muy seco el ambiente. Totalmente. Y al abuelo lo llevamos a nuestra casa para que coma con nosotros. Lo sacamos de la casa y afuera reciben el golpe frío. Suben al auto, de nuevo la calefacción. Lo volvemos a bajar en su casa y seguramente su casa es fría. Entiendo yo que estos golpes de temperatura, no solo al adulto mayor, a todos nos hace mal, pero con ellos tenemos que tener un cuidado especial. Sí, fundamentalmente mantener un grado de humedad en los ambientes donde están nuestros adultos mayores, ¿sí? Entonces siempre en los calefactores, primero que nada controlar por favor el tema del gas y el tema del monóxido de carbono, ¿sí? Porque digamos en esta época es cuando se producen los incendios y por otro lado el tema de las muertes por monóxido de carbono. Entonces eso es fundamental que controlemos y que tengamos los artefactos en condiciones. Sobre todo si el abuelo vive solo. Si el abuelo vive solo, tener precaución. El tema de las estufas eléctricas, tener cuidado también de que dónde se las coloca para que no caigan sobre las frazadas, no caigan porque eso, digamos, es sumamente inflamable. Y esas son situaciones que tenemos que ver con nuestro adulto mayor, porque, digamos, son barreras que se producen y que tienen que ver. Inclusive por ahí le ponemos la alfombrita y le damos una pastilla para dormir al abuelo. Se levanta mareado porque necesita dormir, se enreda con la alfombra, se cae, fractura de cadera, voltea la alfombra, se incendia, es todo son tantos detalles que hay que tenerlos en cuenta. Son obstáculos que hay que tratar de salvarlos y tener en cuenta con No lo había pensado este detalle de cuando se levantan de la cama, que por ahí se levantan en oscuras. Es la típica que la consulta de la mujer mayor, que vos me preguntabas, la fractura de cadera, y tiene que ver con esto, ¿no? Que con la medicación que toma, no se hace un buen reemplazo de vitamina D, no se hace una buena actividad física, no se insiste en el tema de la actividad física, sino hacemos foco en la medicación nada más, y la medicación por sí sola no es milagrosa, ¿sí? La medicación hay que complementarla con la actividad física, con una buena nutrición. Doctor, el tema salud es amplísimo. Podríamos estar charlando toda la mañana. Totalmente. Así que esto deja, por supuesto, abierto otros capítulos. Ya vamos a ir focalizando cada una de las patologías porque queremos ir aprendiendo. Nosotros, sobre todo, que somos comunicadores, para poder transmitir mensajes claros y para enseñarle también, ¿no?, a los demás integrantes de la familia cómo debemos comportarnos ante determinada situación. Doctor, le agradezco muchísimo su visita y lo esperamos de aquí en adelante, por supuesto. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a ir ahora a una pausa. No se muevan, no se vayan. Recuerden que ya viene la frutillita del postre. Ya volvemos.